Muy buenas chicos, ¿cómo están? Soy Rafa y una vez más en Ganancia Pro. En esta ocasión les quiero hablar sobre 3 ideas de negocios digitales que realmente funcionan sin necesidad de invertir. Realmente son negocios que pueden entrar a esta época y por lo tanto ustedes pueden comenzar a través de su teléfono o computadora y conectar nada más con internet. Pueden hacer muchas cosas. El primer negocio que vamos a hablar se llama SEO local. Aquí se refiere a que los negocios pueden digitalizarse a través de las búsquedas por internet, es decir, que permite a los negocios locales poder crecer a través de la búsqueda de un usuario. Esto puede servir mucho a los negocios que están creciendo y también los negocios que desean impulsarse. Por ejemplo, si un usuario quiere localizar un restaurante en cierta parte de la ciudad, lo que hace Google es recomendar un restaurante que está cerca de él o ella. Por lo tanto, es muy importante que saber optimizar estos módulos o lo que corresponde a las fichas de Google para que así puedan ayudar a la persona. Aquí, las características que se manejan es que los usuarios te pueden encontrar de una determinada ubicación, como lo había mencionado. El segundo punto se llama optimización de la ficha de Google Maps. Esto quiere decir que si tú elegiste a esta idea de negocio, lo que vas a hacer es acudir a ciertos establecimientos a mencionarles cómo pueden mejorar en la búsqueda, ya sea en el número telefónico que sea visible para el usuario, la dirección y también las publicaciones. Porque todo negocio necesita promoverse y por lo tanto esa es la mejor forma para poder empezar. Y lo mejor es que ese tipo de idea de negocio puede aplicar a cualquier establecimiento, sin importar a qué giro pueden aplicar, como restaurantes, peluquerías, tiendas de construcción, entre otros. Son como unas ideas para que ustedes puedan impulsarse. Ahora vamos con la segunda idea. La segunda idea de negocio se llama producción multimedia. Aquí se trata de crear diseños para usuarios que desean crecer para base de redes sociales o también otros canales en los cuales pueden facilitar. En esta idea de negocio está la oportunidad para diseñadores gráficos. Aquí toma una gran ventaja porque realmente hay mucho talento para poder diseñar, cosas como logos, marcas, etc. En el segundo punto está la creación de una agencia digital para creadores de contenido. Esto puede enfocarse muy bien a lo que son plataformas como YouTube, Facebook o Instagram. La producción audiovisual como video marketing, storytelling y fotografía son bases sólidas para poder construir ese negocio y por ende es muy importante conocer muy bien las plataformas que tenemos que trabajar para que así se hace más fácil poder ayudarlo y así promover su contenido. La tercera idea de negocio se llama infoproductor digital. Aquí realmente si tú eres un especialista o eres bueno en un cierto tema, tú puedes crear un curso que para ayudar a la gente. Realmente el infoproductor lo que hace es dar todo el conocimiento y poder compartirlo a ciertas personas que puedan interesarse y pueden aprender algo nuevo. Las características de un infoproductor digital es que impulsa el conocimiento a ciertas personas porque realmente aplica a académicos especialistas que desean tener un mayor alcance. El segundo punto es que siempre abarca a un público interesado en aprender. Por ejemplo, poder aprender lo que es el marketing de afiliados, poder aprender, por ejemplo, idiomas como inglés, francés e italiano, por ejemplo, o aprender a cocinar. Y el tercer punto importante es la libertad de crear su contenido. Aquí el contenido digital varía mucho en la creatividad del infoproductor, ya sea a través de ebooks, clases en módulos, conferencias en directo, etc. Por eso es muy importante que las dos formas para poder afiliarse o poder crearse su comunidad es a través de plataformas como Udemy y Hotmart, que es la preferencia. Chicos, con estas ideas de negocio, ustedes pueden impulsar de manera muy sencilla, realmente no requieren mucha inversión y por lo tanto ustedes pueden crear y ayudar a ciertos establecimientos o poder impulsar a través de su emprendimiento. Te recuerdo, si este contenido te ha servido mucho para ti, no olvides seguirme para que así te pueda dar más información de valor. Nos vemos en el siguiente video y hasta luego.